Muy buenos días. Eh, Muchísimas gracias por su asistencia, por aceptar la invitación a participar en este panel, aunque quisiéramos llamarlo más una conversación sobre temas de política pública, de tecnologías de la información y las comunicaciones y de educación. Una tríada que es necesario consolidar en Latinoamérica para dar respuesta a muchos de los desafíos que nos genera la sociedad actual. En este foro, en este panel, tendremos la presencia de, por un lado, a Francisco Cardona. Francisco es experto en temas de educación, se desempeña en este momento en el ámbito de la consultoría para instituciones de educación superior en nuestro país, Colombia, y adicionalmente él fue nuestro ex viceministro de Educación Superior, por lo tanto conoce muchísimo de lo que es el ámbito de la educación y de la necesaria interrelación con la política pública. Adicionalmente, nos acompañará Micael Martiquet. Mica es una persona que conocemos, que nos conocemos desde hace ya varios años. Él trabajaba en Microsoft como responsable de los temas de educación y en este momento se encuentra radicado en Dublín, en Irlanda, trabajando para LinkedIn en temas que están directamente relacionados con el sector público, por un lado, y con todo lo que tiene que ver con organizaciones y educación. Así que tendremos una perspectiva desde el ámbito tecnológico que Mica nos va a poder aterrizar. Y estaré yo como moderador de este ejercicio. Soy el director ejecutivo de la Red Académica de Docentes Investigadores RADI aquí en Colombia y me encuentro en este momento finalizando un interesante proyecto de investigación financiado por la Fulbright Colombia en la Universidad de Pittsburgh en los Estados Unidos, en PGS en San Francisco, sobre el tema que vamos a trabajar el día de hoy y que lo presenté conjuntamente con Francisco y con Micael a la revisión por parte de el CLAN. Así que, pues básicamente lo que nosotros tenemos en este momento es una situación, no me gusta llamarlo problema, un desafío que por un lado nos genera la cuarta revolución industrial. Nosotros nos encontramos inmersos en este momento en un entorno social que está totalmente transversalizado por las tecnologías de la información y las comunicaciones y es fundamental para lograr el desarrollo de nuestros países. Por otro lado, la sociedad se ha venido construyendo a lo largo de toda su historia sobre la base de la educación como un pilar fundamental. Y en buena medida lo que la educación también genera es un entrelace en lo que denominaremos la triple hélice, la educación, el Estado y el empresariado. Igualmente, hay una situación que viene siendo recalcada reiterativamente por múltiples expertos, y es que no tenemos el capital humano calificado necesario para responder a las necesidades que nos impone la sociedad, lo que nos impone la necesidad de desarrollo. Y en esos términos, al hacer una revisión sobre lo que es la política pública en temas de educación, vemos que hay un muy buen desarrollo. Lo mismo desde la perspectiva de política pública asociado al uso de tecnología en la sociedad. Sin embargo, encontramos un espacio de desarrollo en el ámbito de la tecnología aplicada en la educación como política pública. Y de eso entonces estaremos hablando a lo largo de los próximos minutos. Aquí, pues en primera instancia, comenzará Francisco Cardona como experto en educación, contándonos su experiencia que tuvo como viceministro de Educación Superior y también como encargado del ministerio en la etapa final del gobierno anterior. Así que, Francisco, bienvenido y muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Muchas gracias, apreciado Diego. Un saludo a Mical también, que nos acompaña en el día de hoy. Eh, Voy a compartir mi presentación.
Bueno, muy bien. Me corresponde entonces hablar sobre perspectivas de la educación superior. Para eso fui invitado y agradezco pues mucho esta invitación. Un saludo especial para que todos y todas estén muy bien. En estos 20 minutos haremos pues un recorrido sobre cuáles son esas principales perspectivas de la educación superior que han establecido algunos expertos que han sido consultados por organismos tan importantes como la UNESCO, especialmente el Instituto Internacional de la Educación Superior para América Latina y el Caribe. Aquí, pues, trataré de hablar sobre dos informes que están realmente vigentes. Uno se hizo a principio de este año, básicamente un trabajo que hizo entre febrero y marzo de este año sobre las perspectivas de la educación superior en el mundo y aunque habla de muchos aspectos, quiero referirme a tres de ellos. El primero sobre cómo dar forma a los propósitos de la educación superior, cómo diseñar una educación superior para todos y cómo crear y compartir conocimiento. El segundo tema va a ser sobre compartir algunos resultados de una consulta pública sobre educación superior que trabajó también este Instituto Internacional de la UNESCO y que me parece que son apropiados y que son pertinentes para las reflexiones que vamos a hacer en el día de hoy. Este proyecto, pues, estos dos proyectos hacen parte del proyecto de futuros de la educación superior de ese Instituto Internacional de la Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Digamos que esto empezó básicamente con dos preguntas que se hicieron a los expertos, trabajan 25 expertos a nivel mundial en temas de educación superior. Las dos preguntas fueron sobre cómo le gustaría que fuera la educación superior en el 2050 y cómo podría contribuir la educación superior a tener mejores futuros para todos en el 2050. Bueno, sobre esto, pues, entenderán que pueden haber diferentes puntos de vista, visiones. Vamos a compartir algunos de ellos y quiero enfatizar esta exposición o esta participación en estos tres temas de manera muy concreta por los temas de tiempo y sobre dar forma a los propósitos de la educación superior, sobre cómo dar forma a los propósitos de la educación superior. Estos expertos hablaban de cuatro temas, ¿no? El primero de ellos era que la educación superior debe responsabilizarse de promover el bienestar del planeta. Y en ese sentido quiero hacer también especial énfasis de que las instituciones de educación superior deben de trabajar por apoyar un cambio en los paradigmas del desarrollo global y regional aquí en América Latina, que apoyen estos futuros más sostenibles y participen en estas actividades beneficiosas para la humanidad. En ese sentido, como lo dijo la Comisión de Sabios aquí en Colombia, la investigación, la innovación, la creatividad, la ciencia y el desarrollo deben de estar al servicio de la sociedad, de resolver los problemas sociales reales, presentes y futuros, ¿no? La pertinencia en la investigación de la educación superior, especialmente en nuestras instituciones de educación superior. El segundo punto es cómo contribuir entonces a ese desarrollo social y económico, ¿sí? Decía uno de los expertos consultados en el informe que se espera que las instituciones de educación superior lideren el cambio y contribuyan de manera significativa al desarrollo económico y social del país, al aumentar la participación, por ejemplo, en los temas cívicos y avanzar de esta manera pues en estas reformas educativas y promover la cultura de la paz y la no violencia tan necesarios en nuestra región. Eso lo decía McCour. Y seguidamente hablaba Beckles de que la educación superior debe ser el promotor del desarrollo inclusivo y sostenible, necesario pues para poder propiciar estos ambientes de no violencia y de paz. Yo creo que adicionalmente a lo que plantea McCoy y Beckles, debemos de trabajar también para que cada vez más la educación superior sea pertinente. Ya lo decía Diego en su presentación, ¿no? Cada vez se quejan las empresas más de que no les llega el personal con las competencias que requieren para poder impactar de manera importante su productividad y su competitividad. Recordemos que las proyecciones que hay para el 2025 es que el trabajo estará dividido un 50% en máquinas y un 50% en humanos. Y en el último resultado de la encuesta de Manpower Group sobre escasez del talento humano, se dice que el 70% de los empleadores manifestó tener dificultades para encontrar el talento humano que necesitaban. O sea, supone pues también la lupa en cómo están dando estos procesos
en nuestras instituciones de educación superior en nuestros países, ¿no? Se plantea inclusive que para el 2030 se espera que haya 85 millones de puestos de trabajo no cubiertos por escasez de talento a nivel mundial. Entonces, algo debemos de estar haciendo mal, que debemos replantearnos y mejorarlos. Lo tercero que plantean el informe sobre la financiación de la educación superior como un bien público. Y entonces, si entendemos que la educación superior efectivamente es un bien público y estratégico, inclusive me atrevería yo a decir para nuestras naciones, toda vez de que es la educación la principal herramienta de movilidad social que tiene un país, por tanto deberíamos trabajar por proveerle la financiación adecuada. Como lo manifestó pues Diego también en la presentación, yo estuve como viceministro de Educación Superior en Colombia, como ministro de Educación Superior y antes como asesor del Ministerio de Educación Nacional, y allí logramos nosotros por primera vez en la historia que los recursos para la educación superaran los recursos para la guerra. Ese es un trabajo que debemos de mantener, no solamente en Colombia, sino en todos los países de América Latina. Aquí se plantea, cuando tocan esos temas, de quién va a pagar esta inversión en educación superior. Y yo creo que debe ser un esfuerzo común, tanto el sector público como el sector privado. Es importante que entendamos que invertir en educación superior tiene la TIR, la tasa interna de retorno social más alta en comparación con otras inversiones en nuestros países, como infraestructura, la misma salud, deportes y demás. Pues se convierte en una prioridad estratégica entonces asegurar los recursos para tan importante inversión. Lo tercero es conectar el ecosistema de la educación superior. Y allí, pues, decir que efectivamente la educación superior es un ecosistema que responde a unos contextos históricos, sociales, políticos, culturales de cada región. Y en ese sentido, las instituciones de educación superior juegan un papel muy relevante. Yo estoy de acuerdo con Brunner y con Zulkifli, que fueron dos de los 25 expertos consultados también, cuando plantean que las instituciones de educación superior del futuro se distinguirán más por la forma en que asuman la responsabilidad, cada una con su propia misión, con su propia personalidad, por llamarlo de alguna manera, y que las instituciones de educación superior pueden, y en mi concepto deben, adoptar un enfoque institucional hacia la integración de programas que sean más holísticos y que estén pues, bien alineados con el contexto local, como lo planteaba uno de estos pensadores, el Kifli. Responder, obviamente, pues, a esas realidades sociales, como manifesté anteriormente. El segundo punto pues, al que quería referirme es a diseñar una educación superior para todos, ¿no? Sarango decía que la función central de la educación superior como apoyo al aprendizaje se analiza en el contexto de cómo se le puede permitir a cada alumno desarrollar todo su potencial para que pueda poner en práctica su propio proyecto de vida. Creo que esto es supremamente relevante, ¿no? Formar para la vida, formar para que nuestros estudiantes efectivamente logren y aprendan lo que tienen que aprender para poder desarrollarse y lograr satisfacciones en la vida. El acceso a la educación superior en todo el mundo se ha ampliado, sin embargo, todavía nos falta seguir cerrando brechas en América Latina con respecto al promedio de los países de la OCDE en temas tan elementales como la cobertura, el acceso con equidad, la inversión en inversión, investigación, ciencia, desarrollo, como porcentaje del PIB, la inversión como porcentaje del PIB con respecto a estos países, inclusive en la producción de patentes. O sea, nuestros países hace 5 décadas tenían PIB per cápita 3 veces superiores, inclusive, por ejemplo, en el caso de Colombia, a Corea del Sur y a Japón. Y hoy vemos pues que estos países nos superan ostensiblemente en dichos indicadores y fue porque tomaron una decisión, es todos por la educación. Toda América Latina produce mucho menos en patentes que lo que hace, por ejemplo, Corea del Sur o el mismo Japón. En el futuro, entonces, digamos que se debe hacer más con el fin de, primero, cumplir con el derecho a la educación superior para todos, como se expresa acá. Digamos, en esto decir pues que la educación superior tiene esa responsabilidad de ayudar a los ciudadanos a desarrollar plenamente su potencial individual y a participar en la vida social y política. Lo segundo es lograr organizar, creo que es un trabajo también, una tarea de la educación superior en nuestros países, lograr organizarnos para integrar el aprendizaje entre disciplinas, ¿no? La educación superior en el 2050 planteaba este informe, debería estar más adaptada a sus estudiantes, en vez de que los estudiantes, como sucede mucho en nuestros países, se adapten a esas estructuras de la educación superior
superior, ¿no? Enfatizar en la orientación y el fortalecimiento de los estudiantes entonces es supremamente relevante. Cuando hablaban de las universidades de clase mundial, hablaban de tener excelentes estudiantes, profesores, excelentes recursos, gran capacidad de recursos y un muy buen gobierno. Poner mayor atención a elaborar esa gama de itinerarios y programas flexibles, inclusive ese es el cuarto punto que se plantea. Digamos que en el 2050, de acuerdo al informe, los alumnos se espera que puedan personalizar sus experiencias de aprendizaje basándose en procesos y prácticas que sean flexibles y respondan a las necesidades únicas de los individuos. Y por último, pues trabajar para que en enfoques personalizados y creativos para la evaluación y la acreditación de los resultados del aprendizaje. Lo que de esa manera las instituciones de educación superior deben de adaptar estos resultados y estructuras de evaluación para satisfacer las variadas necesidades de aprendizaje de sus alumnos más diversos. Con respecto a crear y compartir conocimiento, aquí voy a pasar muy rápido para poder compartir los resultados de las encuestas que me parecen relevantes. Decimos que así como el aprendizaje y la enseñanza seguirán siendo este centro de la educación superior, también lo será su papel en la creación y el intercambio de conocimientos. Y para eso es importante entonces producir conocimientos para el bien común. Los conocimientos deben ser reconocidos como un activo que debe ser dirigido para el bien común, decía Almeida Filo. Fundamentar esos conocimientos contextualmente relevantes, lo que es una forma importante de incorporar múltiples formas de conocimiento de la educación superior. Trabajar sobre la reducción de la brecha digital, y en esto pues Micael trabajará más, pero y nos ayudará a profundizar sobre este importante punto. Aquí solamente decir que el papel de la tecnología es sumamente importante en la educación, toda vez que apoya y a la vez desafía las habilidades y capacidades de la educación superior para crear y compartir conocimientos con las expectativas de que, como decía Mital, las tecnologías se impondrán a lo grande en todos los países. Es un mensaje pues importante para la educación superior en el 2050, y es que hay que hacer lo posible para que la tecnología trabaje para nosotros y para que saquemos lo mejor de ella, como decía McDowell. En el futuro, pues, se hace cada vez más importante mantener lo humano y el bien común en el centro de las aplicaciones de la tecnología para el desarrollo educativo, toda vez que, como veremos en las encuestas, esta es una preocupación sobre el uso de la tecnología. Hay que seguir estudiando las implicaciones de las innovaciones tecnológicas actuales, de la inteligencia artificial, de la robótica, pasando pues por toda esta cadena de bloques de computación cuántica y demás, para el aprendizaje, ponerlo en favor del aprendizaje en la educación, especialmente en la educación superior, las competencias y el empleo futuro. Y veo pues también con muy buenos ojos todas aquellas propuestas de imaginar modelos alternativos de las organizaciones del conocimiento, ¿no? Como la Universidad Ecológica, la Universidad Africana Universal, todo lo que hablaban del Laboratorio Vivo para la Sostenibilidad, el Centro de Aprendizaje en Red y demás. Pasando entonces a los caminos hacia el 2050 y más allá de este informe del Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina, quiero llamar básicamente la atención en algunas cosas. Aquí se plantearon algunas preguntas inductoras para ello. Esta fue la metodología, llegó a más de 50.000 personas en todos los 5 continentes, y trabajaron básicamente 5 caminos, ¿no? Encontraron básicamente 5 caminos que estuvieron interconectados. Digamos que ellos trabajaron sobre el camino de la calidad de vida, el desarrollo de la tecnología, el cuidado del medio ambiente y el cambio social, y establecieron cuál era ese vínculo de estos caminos con respecto a la educación superior. Eso lo veremos al final entonces de la presentación. Digamos entonces que frente a las esperanzas y preocupaciones, había allí todo un trabajo que se hizo con esos encuestadores para trabajar, por ejemplo, en los temas de calidad de vida. Se comparten aquí las 5 principales esperanzas y las 5 principales preocupaciones pues, que establecieron los encuestados, y dicen que a nivel de esperanza, las principales esperanzas están en calidad de vida con respecto al bienestar humano, a la paz, a las sociedades más empáticas, a los avances en la asistencia sanitaria y al valor de la diversidad. Esas son las grandes esperanzas que tienen los encuestados con respecto al tema de calidad de vida, que van a ser el insumo fundamental para plantear entonces qué es lo que la educación superior debe hacer para el 2050 y más allá. Las preocupaciones que manifestaron con respecto a calidad de vida fueron la salud,
la baja calidad de vida en algunos países, dada pues las situaciones de pobreza, las preocupaciones individuales y familiares, la corrupción, pues que atenta contra la institucionalidad, y la intolerancia y la codicia, es decir, la falta de valores y de una ética basada en las virtudes. Con respecto a los cambios sociales, el camino de los cambios sociales, las esperanzas están por la justicia social, la investigación e innovación, el liderazgo de los jóvenes, la resolución de los retos globales y la mayor integridad. Y las preocupaciones son desigualdades sociales, retos económicos y de recursos, guerra y conflicto. Sigue apareciendo allí como uno de los temas preocupantes, la pobreza obviamente y el deterioro de las relaciones internacionales. Con respecto al cuidado del medio ambiente, tema supremamente relevante, miren el 88% planteando problemas ambientales. Entonces, las principales preocupaciones con respecto al cuidado del medio ambiente están en esos problemas ambientales, el cambio climático y demás, la falta de desarrollo sostenible, la falta de acceso a los recursos, peor relación con el planeta, las desigualdades sociales y frente a los temas de esperanza se plantea pues que toda la tecnología y todos los grandes avances van a contribuir a la sostenibilidad, a las mejores relaciones con el planeta, a un mundo mejor, a una distribución global más justa de los recursos necesaria para que haya paz y al uso de la tecnología para mejorar el medio ambiente. Con respecto a las 5 principales esperanzas y preocupaciones frente al desarrollo de las tecnologías, que nos compartirá Michael, las esperanzas están con los avances en la tecnología, poniendo al servicio de la humanidad, el uso de las tecnologías en la sociedad, el uso de la tecnología en la educación, supremamente relevante, y lo mencionamos anteriormente, los avances de la investigación tecnológica e investigación, el acceso al conocimiento, y las preocupaciones están en ese uso deficiente y desigual a la tecnología. Por ejemplo, en Colombia, ahorita con la pandemia de este COVID, pues nos puso de relevancia todas esas inequidades, ¿no? El 50% de la población no pudo estudiar porque no tenía acceso a la tecnología. La inteligencia artificial lo ven como una preocupación, tenemos ese miedo que hay también de que termine la inteligencia artificial trabajando nosotros para ellas en vez de ella a favor de nosotros, el acceso desigual a la tecnología, la falta de acceso a la información, la falta de control sobre los avances en tecnología y frente a la educación superior para el 2050, de acuerdo a todo este diagnóstico que se hace sobre estas esperanzas y estas preocupaciones, se plantea entonces lo siguiente, y es que de trabajar en estos 4 temas claves, la educación superior para todos, centrada en el estudiante, organización del conocimiento y conectado a múltiples niveles. Con respecto a la educación superior para todos, entonces se hace énfasis en que sea disponible y asequible para todos, porque si la educación superior está disponible y es asequible para todos, pues todos podrían tener un mejor futuro para el 2050, ¿no? Más impulsada por la justicia social. De cara a 2050 se dice que los beneficios de la educación superior podrían estar disponibles de forma más equitativa dentro de todo, ¿no? En todas las sociedades, la educación superior se considera como un mecanismo para hacer frente a esas desigualdades actuales, obviamente la inclusión con calidad. Centrada en el estudiante, y allí se plantea y se hace énfasis en que sea impulsada por la elección del estudiante, que haya habilidades para la vida y para una ciudadanía responsable. En el contexto de esta visión global de la educación superior, las sugerencias se centraron inclusive en las formas en que la educación superior puede cultivar una ciudadanía responsable y sostenible tan necesaria hoy en día, obviamente acción orientada en valores como veíamos anteriormente. Lo tercero es la organización del conocimiento. Pues que aquí se hace énfasis en el aprendizaje, que el aprendizaje está en todas partes y para los encuestados el concepto de que el aprendizaje se produce en todas partes se traduce en la necesidad de desplegar múltiples modalidades para garantizar que el aprendizaje no solamente está en todas partes, sino que puede producirse en cualquier momento. La formación de buenos profesores, sabemos pues, y esto está demostrado a nivel mundial, que la principal variable para mejorar la calidad de la educación en una institución de educación son la variable de los docentes. Tenemos que tener los mejores, los más motivados, los más cualificados. Diversos conocimientos y formas de conocer, enseñar, aprender, las pedagogías de la innovación de la práctica educativa del siglo XXI, sustentado en la investigación innovadora y frente a conectado a múltiples niveles, se hace énfasis pues, en que debe servir a la sociedad en forma inclusiva. Es un mensaje importante que surgió de la consulta pública, fue ese deseo de reconectar a la educación superior con las sociedades y las comunidades que la rodean, ¿no? La pertinencia de la educación superior en esto, mejorar la situación del planeta, que ya lo mencionamos anteriormente, un contexto global con esencia local y una educación superior sin fronteras. En resumen, pues, vemos que se exponen las visiones futuras de la educación superior
en 4 temas, estos 4 que aparecen aquí: calidad de vida, cambio social, cuidado del medio ambiente y desarrollo de la tecnología, y todos esos temas están relacionados con los cambios para el 2050 en la educación superior y más allá. La apertura del acceso a la educación superior y la búsqueda de una mayor equidad fueron los mensajes clave de los encuestados y se debatieron bajo el tema de la educación superior para todos. Las sugerencias de los encuestados se enfocaron pues en los futuros procesos de aprendizaje centrados en el estudiante, haciendo énfasis en la calidad, porque lo importante no es la educación de calidad, que es el verdadero motor de desarrollo, la elección del estudiante, las habilidades y los valores, y la organización pues del conocimiento para el desarrollo del profesorado como fundamental en los temas de calidad. Los encuestados pues también prevén que la educación superior en el 2050 será mucho más integrada que en la actualidad y conectada a múltiples niveles con la sociedad, con el planeta, dentro y fuera de las fronteras, como planteaba la misión de sabios acá en Colombia, y los predije. Muchas gracias. Francisco, de verdad que muchísimas gracias. Primero, por temas tan relevantes y tan de suma importancia para la discusión que vamos a tener en unos minutos cuando ya hagamos nuestras presentaciones, sino también por el cumplimiento en los tiempos que hemos definido para nuestro panel. 20 minutos. Ni que hubieses probado no sé cuántas veces para no pasarte de los 20 minutos. Varias veces, Diego, varias veces. Bien, ahora, como lo decía Francisco en la presentación, este estudio es súper interesante y está recientemente publicado. Esto nos lleva más de 2 semanas de lanzamiento por parte de la UNESCO, los resultados finales. Y una de las grandes dudas, inquietudes, desafíos que propone este documento tiene que ver con el uso de tecnología. Y ahí es donde Micael nos va a hacer una propuesta muy interesante desde su experiencia en el ámbito de la educación, del gobierno, de las organizaciones y del uso de tecnología. Así que, Mica, por favor, ayúdanos a entender cómo podemos, desde el ámbito tecnológico, aportar a la solución de estas inquietudes que Francisco nos mostró en el estudio de la UNESCO. Listo, Diego. Muchísimas gracias por esta invitación el día de hoy. Francisco, muy interesante tu presentación. Te la pediré, de hecho, al final de esta charla para tener todos estos datos tan interesantes que nos compartes. Pues básicamente lo que les vengo a mostrar el día de hoy es como un resultado un poquito de la experiencia que venía diciendo y comentando ahorita Diego. Yo llevo trabajando ya cerca de 10 años en tecnología, he trabajado muchos años en corporaciones grandes como Microsoft y ahora en LinkedIn. Y básicamente lo que estamos haciendo desde el sector tecnológico es, a través de la tecnología, poder tratar de alinearse muy rápidamente a lo que requiere el sector, porque es algo que nosotros sufrimos desde Microsoft y LinkedIn. Nuestra red, por ejemplo, en Colombia de partners, que consiste en más de 15.000 empresas que generan cerca de 100.000 empleos, están con escasez de recursos humanos, no lo encuentran. Y eso es una preocupación, porque eso se va a ir veniendo, acelerando cada día más. Entonces, les voy a ir a compartir mi presentación. Asumo que ya seguramente ya la están viendo. Perfecto. Entonces, básicamente les voy a contar la experiencia desde LinkedIn y Microsoft, y les voy a contar un poquito ese approach que estamos teniendo para darle respuesta a ese tema desde el ámbito tecnológico. Entonces, primero que todo, yo creo que todos ustedes, la gran mayoría de ustedes conocen LinkedIn. LinkedIn es una solución que básicamente cuenta con cerca de 780 millones de usuarios. De hecho, es un poquito más al día de hoy en 200 países. Y esta plataforma permite identificar en tiempo real, y eso es un elemento fundamental de lo que vamos a hablar más adelante, el tiempo real. Identifica en tiempo real las necesidades y las fluctuaciones de los mercados laborales. Los mercados laborales vinculados obviamente a todos los mecanismos de educación, bien sea la educación formal, la educación no formal y etcétera, y los temas de certificaciones. Entonces, lo que nosotros desde LinkedIn y de la mano con Microsoft y obviamente otras corporaciones, lo que nosotros hacemos es identificar esas grandes fluctuaciones. Y eso la tecnología nos permite hacerlo hoy en día. Antes, de hecho, desde la época victoriana, donde nuestro modelo educativo fue creado,
se basaba realmente en una necesidad de competencia muy estático en el tiempo. Entonces, sabíamos que requeríamos de un cierto tipo de competencia y eso duró durante décadas y décadas. Hoy en día está pasando muy diferente. Entonces, por eso es tan importante lograr identificar los datos, identificar esas fluctuaciones. Entonces, ahorita les compartiré un poquito de experiencias que tenemos en el mercado latinoamericano, en el mercado de Colombia puntualmente. Entonces, esta data nos permite identificar qué sectores están creciendo, qué empresas están creciendo, qué tipos de competencias están en este momento siendo más demandadas, qué tipos de competencias están siendo menos demandadas. Y algún tema muy interesante para nuestro continente es identificar, obviamente, en dónde estamos nosotros y en dónde están los países a los cuales nosotros queremos aspirar a ser, por ejemplo, en algún tipo de industria. Siempre hablamos, por ejemplo, en Colombia, y lo hemos escuchado, por ejemplo, del presidente de la República, o lo hemos escuchado de varios alcaldes, queremos ser el Silicon Valley de América Latina. Entonces, para hacer esto, obviamente, teniendo la data en tiempo real de lo que está pasando realmente en el Silicon Valley, en California, o lo que está pasando en el Silicon Docks, donde estoy aquí en Irlanda, toca empezar a analizarlos, identificar que queremos llegar allá, y eso nos da una visión prospectiva de cómo llegar de aquí a 2, 3, 4 años, cómo posicionar a nuestros países o a nuestro continente en ese tipo de retos. Entonces, en tiempo real, nosotros desde LinkedIn, y eso gracias a la inteligencia artificial, gracias a todos los modelos de data que nosotros tenemos, podemos identificar más de 1 millón de inputs de datos por hora. Y esto nos permite identificar muy puntualmente toda la información que les estaba comentando ahorita. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos el Economic Graph. Ese Economic Graph es una foto permanente, una foto en constante movimiento de lo que está pasando. Y yo creo que ahí está precisamente el reto, que ahorita entraré un poquito más en detalle, de todos los miembros del ecosistema. Lo que decía ahorita Diego, lo que decía ahorita Francisco, tanto las universidades, tanto el gobierno, tanto las empresas, tienen que aportar su grano de arena para que nos podamos adaptar a esos cambios que estamos llegando. Entonces, voy a tratar de explicar un poquito lo que está pasando en este momento y desde la tecnología lo que estamos viendo a nivel mundial. Todos ustedes yo creo que ya han visto una diapositiva de esta, saben que hemos pasado ya por 3 revoluciones industriales, estamos llegando a la 4ª revolución industrial, pero ahí el elemento fundamental que nosotros estamos viviendo no es que nuestras industrias están viviendo grandes disrupciones, sino que más allá de el qué es el cuándo y la velocidad en lo que está pasando. La primera, segunda y tercera revolución industrial tuvieron más o menos, por lo menos, una generación o 2 generaciones, es decir, entre 30 y 60 años, para poder vivir esas transiciones, lo que permitió en su momento poder adaptar los modelos educativos, adaptar los mecanismos educativos a esas grandes disrupciones. Entonces, un padre que antes transmitía el conocimiento a su hijo, o una universidad que diseñaba su currículo en un lapso de 5, 6, 7 años y lanzaba un currículo puntual, eso es algo que está cambiando en este momento y es justamente ese modelo que debemos venir a cambiar. ¿Qué pasa? La digitalización y la 4ª revolución industrial en los últimos 20 años ha generado más disrupciones o más, ha visto el nacimiento de tantas tecnologías disruptivas como la suma de todas las pasadas revoluciones industriales. Podemos identificar en los últimos 20 años en sí 4 grandes disrupciones como pues, en Internet, la analítica de datos, el tema de inteligencia artificial, que han en sí solas hecho disrupciones tan grandes como las demás revoluciones industriales. De hecho, muchos analistas del tema de tecnología, incluyendo Bill Gates y etcétera, dicen que la 4ª revolución industrial va a ser muy probablemente la última de las revoluciones industriales, porque va a ser una revolución industrial constante y permanente. Básicamente, cada 3, 4 años estamos viendo una nueva tecnología disruptiva que
cambia todos los sectores, que cambian todas nuestras costumbres. Y yo creo que todos nos hemos dado cuenta de esto en la pandemia, todos nos hemos dado cuenta de todos los cambios que hemos tenido que vivir esos últimos 2 años. ¿Por qué? Pues gracias a esas tecnologías nos pudimos adaptar. Y eso es lo que está pasando. Esa velocidad de adaptación es lo que estamos viendo poco a poco. Entonces les voy a contar muy rápidamente algunos puntos. Pero antes de entrar a esos puntos, siempre doy un ejemplo para poder tangibilizar un poquito lo que está pasando. Yo siempre doy el ejemplo de mi padre. Mi padre fue ingeniero mecánico, que se graduó en los años 70 y tuvo una exitosa carrera por más de 40 años en el sector automotor. Y básicamente él hizo su pregrado, hizo algún estudio para terminar su pregrado y durante 40 años no tuvo necesidad de hacer un reskilling, no tuvo necesidad de hacer una actualización de su conocimiento. ¿Por qué? Porque todavía estaba en la tercera revolución industrial, los cambios estaban siendo muy lentos, no tan acelerados como lo que vemos hoy en día, pero hoy en día nosotros, todos los que estamos viendo en este momento este espacio, incluyéndome a mí, vamos a tener que seguir reinventándonos día a día. Eso es una realidad. La forma en que yo hago mi trabajo hoy en día es diferente, tiene que ser diferente a la forma que lo hacía 2 años antes y va a ser muy diferente a la forma en que lo estoy haciendo, que le estaré haciendo el próximo año. Por ejemplo, yo en mi día a día, hoy en día, hago analítica de datos para poder tomar decisiones, algo que no hacía hace un año. Entonces, para que ustedes puedan dimensionar un poquito ese gran cambio y esa velocidad de cambio que estamos teniendo en este momento. Y es, yo creo que lo que expresa esos 3 grandes datos. Primero que todo, el reto de la educación. Por eso no tenemos que dejar el sistema educativo solo en esto, porque si no, no va a poder con ese challenge. Tenemos que estar todos ahí. El 65% de los jóvenes que están hoy en día en los colegios, tengo una niña de 2 y otra niña de 4, sé qué va a pasar, no van a tener empleo que existe hoy en día. Es decir, que van a estar en un empleo que muy probablemente no ha sido inventado. Entonces, los docentes de pronto que están mirando el día de hoy van a decir, pero ¿cómo puedo yo hacer para formar una persona sin saber para qué lo va a necesitar? ¿Para qué tipo de empleo? ¿Para qué tipo de emprendimiento? ¿Para qué tipo de industria? ¿Para qué tipo de sector? No sabemos. Entonces, ¿cómo enfrentar ese reto? El segundo, y eso es muy diciente, obviamente ha sido acelerado por parte de la pandemia, entre el 2000 y el 2020, el 42% de las competencias laborales fundamentales han cambiado. Es decir, un profesional que, digamos, tuviera 100 competencias, es imposible, pero tenía 100 competencias, 42 de ellas en este momento son inválidas. No se pueden usar para ser vigente en el mercado laboral. Y eso es el gran reto. Por el otro lado, existe una realidad. Una realidad es que se ha definido como un Great Reshuffle o una Great Resignation a nivel mundial. Muchas personas están viendo su desajuste, su no adaptación al mercado laboral, no están cumpliendo con sus expectativas. Entonces, cerca de 4.5 millones, como ejemplo, de personas en Estados Unidos han renunciado a su empleo en el 2021. Lo que está generando que obviamente se está abriendo cada vez más esa brecha de personas listas para el mercado laboral. Entonces, desde LinkedIn, como les dije ahorita, nosotros estamos viendo una serie de competencias que estamos viendo muy escasas y que realmente se tienen que empezar a trabajar y que se tienen que empezar a fomentar, tanto desde el sistema educativo, como les dije, tanto de las empresas, sociedad civil y etcétera. Primero, las hard skills. Las hard skills son las competencias duras, son competencias que denominamos duras. A veces no me gusta tanto el hard y el soft porque como que puede disminuir la una contra la otra porque realmente son igual de importantes, pero esas competencias son las competencias principalmente de tecnología. Entonces el tema de cloud computing, programming, analytical skills, data analytics. ¿Por qué? Porque son competencias directamente vinculadas a la transformación digital de los sectores. Cada vez más todos los sectores se están montando a la nube,
Cada vez más todos los sectores están necesitando esas soluciones tecnológicas que requieran de programación y todos los negocios están viendo modelos de negocios alineados con el tema de analítica de datos y el tema de toma de decisión basado en analítica. Entonces, estas competencias están muy escasas. En Colombia, por ejemplo, en este momento, hay cerca de 100.000 empleos disponibles en este momento para personas que tengan ese tipo de competencias y el mercado local no lo encuentra. Entonces, por el otro lado, uno ve el desempleo, que está muy alto, y por este lado uno ve miles de empleos muy bien remunerados que no se pueden llenar. Entonces, ahí uno empieza a ver ese gap que se está abriendo y abriendo. Finalmente, las competencias que a veces se nos olvida un poquito, pero que nosotros identificamos desde LinkedIn, están extremadamente buscados en el mercado laboral. Solo denominamos las soft skills, y ahí entra que yo prefiero decirles competencias transversales o power skills, porque son competencias que todos necesitamos y que no se encuentran tanto en el mercado laboral. Ahí resaltaré una en particular para que ustedes visibilicen o visualicen un poquito la importancia, la adaptabilidad. La adaptabilidad que todos hemos tenido que tener esos 2 últimos años. Hace 2 años no hubiéramos hecho esa charla de forma virtual. Estaríamos todos en un mismo punto. Yo no estaría desde Irlanda, Francisco y Diego desde Bogotá. Nosotros no podríamos hacer algo de esta forma. Entonces, esa capacidad de adaptación es lo que nosotros requerimos, lo que cada uno de los empleados están requiriendo. Obviamente temas muy medibles de creatividad, persuasión, colaboración, son competencias fundamentales que están buscando las compañías. Entonces, básicamente, el gran reto que nosotros vemos desde la tecnología, como les estaba mencionando, es ese match, ese gran match entre oferta y demanda, oferta educativa y demanda laboral. Esto es algo que está empezando a desfasarse. ¿Por qué? Porque obviamente universidades, sector tradicional de educación, tiene un tiempo, está acostumbrado a un tiempo de respuesta que no está alineado con estos cambios tan rápidos de la industria y no lo pueden ser. Entonces uno empieza a entrar a ver, a jugar nuevos actores tecnológicos que entran en el sector educativo, tal como LinkedIn Learning, como edX, como otras plataformas de educación que entran a complementar los modelos educativos. Lo vemos, por ejemplo, LinkedIn Learning está presente en las universidades más prestigiosas del mundo, hablando de Harvard, de Stanford, de muchas universidades, como modelo educativo paralelo, complementario, que permite crear cursos de tecnologías recientemente creadas que el sector educativo tradicional no puede seguir en tiempo real o no alcanza a seguir en tiempo real. No estoy diciendo, por lo tanto, que el sector educativo tradicional es obsoleto, para nada. El sector educativo tradicional es fundamental por muchísimas razones, pero tiene que venir complementando con herramientas tecnológicas que permiten adaptarse y hacer ese match entre la oferta educativa y la demanda laboral. Entonces, como les mencionaba ahorita, es un reto tan colosal en este momento que se va a venir acelerando. Desde el último estudio de McKinsey se mencionan que cerca de 1.000 millones de empleos en el mundo va a desaparecer, pero 1.2 se va a crear. Eso no significa que la inteligencia artificial, como decía ahorita Francisco, el gran miedo de muchas personas es que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. No, no lo va a hacer. Va a ser un desplazamiento de la demanda laboral. Siempre necesitaremos de la mano de obra humana porque muchas cosas no la pueden hacer las máquinas y nunca lo van a poder hacer. Entonces, es un desplazamiento que requiere de una formación continua, de lo que denominamos el lifelong learning, que será como, digamos, el gran resumen de lo que les estoy diciendo acá. Entonces, la universidad no puede estar sola. Las empresas tienen que acompañar a través de planes internos de formación que aprovechen que las personas que ya están incluidos en el mundo laboral no se desactualicen, puedan seguir actualizándose de forma continua para adaptarse al mundo real en este momento, principalmente desde el punto de vista tecnológico, principalmente desde las competencias tecnológicas. Y el Estado. Y eso es, para terminar, un ejemplo de un caso de éxito que nosotros hemos venido trabajando con un gobierno local desde LinkedIn Learning, que es el caso, no vamos a ir muy lejos, porque muchas veces pensamos en Finlandia, muchas veces pensamos en Singapur como modelos exitosos de educación asertiva y para el futuro, pero de los casos más
novedosos a nivel mundial que hemos podido implementar es en Bogotá, Colombia. Con Bogotá, lo que nosotros hicimos fue buscar una forma de identificar cuáles eran los empleos de mayor salida o de mayor necesidad en la capital y de poder identificar cómo cerrar esa brecha de competencias. Entonces, a través de la tecnología, a través de la data, nosotros identificamos, es un proyecto que inició en julio y terminará en diciembre, iniciamos identificando los 10 empleos más necesitados en la capital. Entonces, ahí lo pueden ver representantes del servicio al cliente, reclutador, analistas de datos y etcétera, conjuntamente con el levantamiento de las vacantes puntualmente abiertas en este momento. Adicionalmente, se hizo el levantamiento de las vacantes abiertas en los últimos 12 meses para identificar que fuera una tendencia continua para que el gobierno tuviera una toma de decisión asertiva y le apostara en la inversión de una ruta específica alineada con realmente una tendencia generalizada. Y basado en eso, nosotros identificamos muy puntualmente con la data que extraemos de LinkedIn cuáles eran las competencias más requeridas para esos roles. Con esta información, en tiempo real, diseñamos un currículo adaptado para el representante de servicio al cliente, para el reclutador, para el analista de datos. Algo que normalmente en el sistema educativo tradicional podría durar una cantidad de tiempo muchísimo mayor. Entonces, en el término de una semana, logramos identificar esos perfiles, identificar las competencias, crear las rutas de aprendizaje y lanzar la formación. Tan asertivo ha sido esto que después de 3 meses, cerca de 500 personas, 600 personas ya han conseguido empleo directamente vinculado con el aprendizaje, con un proceso de formación de 3 meses, un proceso de lo que se denomina un reskilling o un reentrenamiento como tal. Entonces, ese tipo de iniciativas son lo que nosotros vemos para ser generado desde los gobiernos nacionales o los gobiernos locales en complemento de los mecanismos tradicionales de educación. Pero obviamente no es lo único, no es únicamente el gobierno que tiene que apostar, no es únicamente la universidad. Yo creo que para terminar y cerrar, porque yo sé que tenemos un tiempo corto y limitado, la respuesta de esto está en cada uno de nosotros. La respuesta está en que cada uno de los que están viendo hoy, si lo pueden transmitir alrededor de ellos, la clave es que cada uno de nosotros tengamos una cultura diferente frente al aprendizaje. El aprendizaje no es un aprendizaje inicial que hacemos en algún momento X de nuestra vida y que nos va a servir para toda la vida. Ya no funciona de esta forma, ya no va a funcionar de esta forma. Si queremos ser vigentes para el mercado laboral o para un emprendimiento, tenemos que tener una cultura muy precisa de aprender todos los días, certificarnos cada vez que podamos para alinearnos con estos grandes cambios en términos de tecnología, en términos de competencias y en términos de lo que requiere el mercado laboral y la sociedad en general. Entonces, ahí cierro. Espero que pues haya sido interesante para ustedes con estos datos que les dijimos y muy abierto a seguir con la conversación con Diego y con Francisco. Mica, muchísimas gracias. Como a Francisco, no sé cuántas veces entrenaste, 20 minutos. Allí es que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Me va a tocar a mí también demorarme 20 minutos. Oye, y una cosa importante que dijiste, hace año y medio no se nos hubiese ocurrido realizar ese tipo de actividades. Fue en Dublín. En este momento, si mal no estoy, deben ser casi las 5 de la tarde para ti, ¿cierto? Sí, señor. Francisco en Bogotá, que para Francisco deben ser cerca de las 11:30, 12 del día. Y yo en San Francisco, en la costa este de los Estados Unidos, que para mí todavía me queda todo el día para poder realizar actividad. Así que fíjense la capacidad que la tecnología nos ofrece para poder desarrollar actividades interesantes en el ejercicio de la educación. Déjenme entonces, voy a cerrar, porque ya Francisco nos hizo una aproximación desde el pilar de la educación. Mica nos hace una aproximación desde el pilar de la tecnología y yo les voy a hacer una aproximación desde el pilar de la política pública, porque allí hay un tema muy importante. La tecnología va a una velocidad altísima y los cambios tecnológicos son gigantes.
La educación, y Francisco nos mostró el estudio de la UNESCO para cómo vamos a hacer este nuevo contrato social para el 2050, va detrás intentando alcanzar a la velocidad del cambio de la tecnología. ¿Y qué pasa con la educación superior desde la política pública? Y miren, tenemos un serio inconveniente. En el caso colombiano específicamente, la ley que nos rige a nosotros es la Ley 30 de 1992. Estamos hablando de un retraso cercano a los 30 años de una normativa que en estos 30 años, desde el punto de vista tecnológico, ha surtido una gran cantidad de cambios. Entonces, avancemos en este ejercicio de presentar desde mi parte qué es ese pilar de la política pública. Y para comenzar, ¿por qué es importante esta temática? Yo tuve la fortuna de poder presentar un proyecto de investigación antes del proceso pandémico a consideración de la Fulbright y del Ministerio de Ciencias de nuestro país. Y gracias a ello, con el apoyo del Ministerio de Educación y del Ministerio de las TIC, desde el punto de vista institucional, nos generó la posibilidad de trabajar también con el apoyo de la CAF y del Banco Interamericano de Desarrollo, en ese ejercicio que podríamos denominar de sombrilla, en un desarrollo académico, desde la academia poderle aportar a la política pública. Y por eso trabajamos en un ejercicio muy chévere, muy bonito, muy colaborativo con CLADEA, que es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, con la Universidad de Pittsburgh, donde desarrollamos el proceso de investigación conjuntamente con PGS en San Francisco, donde, como les decía, estábamos desarrollando el ejercicio de manera presencial. Ahora bien, ¿por qué era importante? Como Francisco nos estuvo diciendo en su primera intervención, se supone que la educación está en crisis y no es algo que nos hayamos inventado nosotros ahorita. Ya desde el informe sobre el desarrollo mundial del 2018, ustedes lo podrán buscar en internet, se dice que el sistema de educación en general, sin ponerle el apellido superior, el sistema de educación está en crisis, porque no le está entregando a las personas que pasan por el sistema las competencias necesarias para ser pertinentes en el entorno. Ahora bien, otra información que nos puede dar un campanazo es el informe periódico que se realiza por parte de la UNESCO para revisar cómo va el desarrollo del ODS 4, que es el de educación para todos. Y el informe del 2020, que también lo pueden encontrar en internet sin mayor complicación, no nos da buenas noticias. ¿Cómo vamos? No vamos a lograr en el 2030 lo que nos definimos como objetivo de desarrollo sostenible. Ahora, no nos asustemos. El informe que mencionó Francisco y que nos describió detalladamente, que también lo pueden encontrar en internet sin mayor complicación, nos da la posibilidad de reimaginarnos de manera conjunta el futuro. Y qué bueno que Francisco también haya participado en esa consulta que se hizo a nivel mundial de expertos en temas de educación para ver qué podríamos hacer en la perspectiva de cerrar ese gap tan grande que existe entre la tecnología y la educación. Que ese gap que se nos está generando lo podamos ir cerrando de tal manera que la educación realmente le entregue a aquellos que están interesados en el proceso de formación para luego ser pertinentes en el entorno empresarial, tengan las competencias que se requieren. Y allá hay una cosa muy chévere, y es lo que Mica nos decía. Oiga, no generemos un choque entre las competencias duras y las competencias blandas, porque no podemos hablar de un choque. Allí no es que la tecnología, el STEM, esté en contra de las tan necesarias competencias blandas, esas competencias que Mica decía acertadamente son transversalizadas, que no dependen de una profesión en particular, sino que son necesarias para el éxito de las personas en un entorno tan cambiante como en el que vivimos. Y por eso cuando a uno le dicen, oh, no, es que tenemos que hacer formación en STEM, claro que tenemos que hacer formación en STEM, en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, porque eso forma parte de los algoritmos que están muy asociados al tema tecnológico. Pero, y además es necesario hacer un énfasis en esas competencias core que tienen que ver con ser creativos,
originales, que tengamos responsabilidad y por otro lado que generemos empatía. Muy similares a las que nos mencionó Mica en su presentación, que eso tiene que ver es más con el androrritmo, con esa capacidad para que los hombres, los humanos, seamos capaces de continuar siendo pertinentes en un futuro donde la tecnología debe ser la base. La tecnología nos debe ayudar a ser más exitosos y no ese susto que puede percibirse de que la tecnología nos va a dejar sin puesto, no nos va a permitir el desarrollo ni el bienestar. A mí me encanta una frase de un personaje bien interesante. Este señor, de pronto lo identifican, es Konstantin Novosilov. Fue premio Nobel de Física en el 2010 y en alguna conversación, alguna conferencia, él decía, será ganador no quien lidera una tecnología. No quien lidere la tecnología es el ganador. El que es ganador es la organización que atraiga y retenga los talentos capaces de desarrollar múltiples tecnologías. Es que la tecnología no va a venir a avasallarnos, no es un futuro distópico al estilo de Terminator que va a venir del futuro del 2025 para llegar aquí, siglo 25, perdón, para llegar aquí al siglo 20, 21, a acabar con los humanos a través de Skynet. No es ese futuro distópico, es todo lo contrario, es cómo logramos generar una interacción entre los humanos y la tecnología que está ahí, creada por nosotros, que la necesitamos nosotros, que la desarrollamos nosotros para que el humano se desarrolle, se beneficie y logre una vida mejor. Eso es lo interesante. Ahora bien, ahí hemos hablado de educación, ahí hemos hablado de tecnología y vemos cómo encajan de acuerdo con lo que nos acaba de conversar tanto Francisco como Micael. ¿Y qué pasa con la política pública? En un estudio que hicimos con Cladea, previo al tema pandémico, donde revisábamos, listos, y entonces, ya tecnología muy avanzada, educación siguiendo el paso, y la política pública de educación utilizando tecnología, ¿en qué va? Hicimos una serie de estudios sobre la base de los participantes que tiene esta asociación. Cladea es tal vez la asociación hemisférica de escuelas de negocios más importante con una muestra representativa identificábamos que en un buen porcentaje de los países de habla hispana de Latinoamérica no tenemos política pública en ese ámbito. En cómo logramos aprovechar las tecnologías para hacer el proceso de educación. Como política pública, vuelvo y reitero, mucho hecho en el tema tecnológico. Política pública para aportar al proceso tecnológico. Mucho hecho desde el punto de vista de política pública para la educación. Lograr cobertura, ampliación de cobertura, lograr niveles de calidad de estándares internacionales. Pero que una esos dos elementos, muy poco. Y esa fue la razón por la cual me imagino yo, Fulbright y el Ministerio de Ciencias de nuestro país en Colombia, consideró pertinente antes de la pandemia, esto se presentó antes de que ocurriera la coyuntura pandémica, desarrollar un proyecto para proponer un modelo de política pública que una esos dos elementos, tecnología, educación, sobre la base de una política pública que normalmente en el tema de normatividad, de reglamentación, casi siempre, por no decir siempre, va detrás de lo que es el desarrollo tecnológico. Así que, pues, ese era el planteamiento. Allí lo que estábamos trabajando, lo que he venido trabajando conjuntamente con mis tutores y con investigadores, es una aproximación que tenga en cuenta que la política pública no es un tema tecnológico, la política pública es un tema de fenómeno social, porque impacta a la humanidad, impacta a las personas. Por otro lado, la relevancia de que si vamos a generar un modelo amplio que fuera aplicable a todos los países latinoamericanos, deberíamos tener la capacidad de que esa propuesta sea comparable. Y por otro lado, que para poderlo desarrollar utilizáramos modelos mixtos de investigación. Ahora, cosa clave. Se trata que estamos hablando o deseamos, es necesario desarrollarnos desde tres perspectivas. Una que es el de la política pública, otra que es el de la tecnología y una tercera corriente que es el de la educación. Pero importante también es el hecho de que no lo pensemos desde las interdisciplinaridades.
No es que los educadores pensamos desde la educación para la educación, mientras que los de tecnología pensamos en tecnología para la tecnología, o que desde la política pública pensamos en política pública para la política pública. Eso no debería hacerse en esos términos. Una posible mejor aproximación es la multidisciplinariedad, es decir, que todos conversemos al tiempo de la problemática que tenemos que enfrentar. Sin embargo, es mucho mejor una interdisciplinariedad, es decir, que desde nuestras posiciones como expertos, ya sea en el gobierno, ya sea en la educación, ya sea en el ámbito tecnológico, conversemos teniendo en cuenta la visión del otro. Y lo que nosotros queremos proponer en lo que estamos realizando es algo que sea transdisciplinario, es decir, que actúe como una gran sombrilla que tenga en cuenta las diferentes aproximaciones, con lo cual lograríamos una propuesta que fuese muy clara en el sentido de que es un acuerdo, es un proceso colaborativo y es algo que está vivo. Es un documento en continua construcción, porque como lo decíamos en las anteriores intervenciones, la velocidad del cambio es tan alta que lo que hoy hacemos muy posiblemente mañana ya no es aplicable. Pensemos en el hecho de que estas competencias que logró el padre de Micael hace 40, 50 años, pues fueron válidas a lo largo de 40, 50 años, pero lo que nosotros hoy le estamos enseñando a nuestros estudiantes no van a ser válidas no más allá de 5 o 6 años. Mica lo planteaba y me pasa continuamente. Yo estoy en este momento utilizando tecnologías que hace un año no utilizaba y para ello ha sido necesario un continuo ejercicio de reentrenamiento de long life learning. Porque fíjense, la política pública debe tener 5 condiciones. Una primera condición es que sea estable. Y uno diría, pero Diego, acabas de mencionar que la política pública está muy retrasada por mantenerse en esa estabilidad de 30, 40 años sin ningún cambio. Tengan cuidado porque la estabilidad significa que debe trascender los temas de gobierno para convertirse en una condición de Estado. Por otro lado, debe existir mucha coherencia en la perspectiva de que los múltiples actores, grupos de interés que están relacionados con el tema de educación mediada con tecnología estén de acuerdo. Que todos estén remando en la misma línea, porque si no, vamos a tener unas ineficiencias muy altas si cada quien jala en un sentido contrario. Hay que llevar el carro todos en la misma línea. Y por otro lado, un tema que es clave es que, perdón, un tema que es clave es que hay que lograr impactar positivamente, beneficiando de manera efectiva a la sociedad. Y por último, en respuesta a esa posible inquietud de la ambivalencia de la estabilidad, la política pública debe ser adaptable, porque la adaptabilidad es una condición necesaria en un entorno en el cual el cambio se mueve a unas velocidades altísimas, altísimas. Y en ese sentido, la expresión de una política pública, pues puede ser una ley, puede ser un decreto, un proceso, una regulación, una directiva, una regla. Y en el caso específico de Colombia, tenemos unos documentos de política económica y social que son muy interesantes. Entonces, ¿cómo ese modelo que se está desarrollando se le puede presentar a estas entidades como es el Banco Interamericano, como es la CAF, para que de una u otra manera actúen como promotores de la aplicabilidad del modelo a lo largo del hemisferio, en la perspectiva de que le generemos un beneficio muy alto a aquellos que nos interesan más, que somos nosotros, la sociedad, que necesitamos un modelo educativo que responda a las condiciones de cambio de la sociedad, del modelo de desarrollo social que es básicamente mediado por tecnología, de tal manera que las reglamentaciones vayan al mismo paso. Difícil, pero buscarlo no nos obliga a la velocidad de la tecnología y de la educación. En esos términos es que en primera instancia estaríamos teniendo nuestros tres pilares.
Y entraríamos entonces a una breve conversación en el que pues, aprovecharemos la presencia tanto de Francisco como de Micael para revisar las inquietudes, propuestas que nos aparecen en el foro. Y también hay una condición interesante y es que Micael en unos minutos se tiene que retirar, así que las primeras indagaciones las realizaré con Micael para que no tengamos inconveniente si de pronto él se nos tiene que retirar. Así que, pues, Mica y Pacho, por favor, pongámonos en pantalla a nuestros organizadores para que nos tengan y podamos entonces hacer esta conversación tan interesante sobre una temática como la que estamos trabajando. Ahora bien, acá hay un tema bien interesante, Mica. Tú nos acabas de mostrar una muy interesante aproximación desde la perspectiva de la experiencia de LinkedIn, además en un entorno latinoamericano. No estamos hablando, como lo decías, de Dinamarca, estamos en Cundinamarca y pues obviamente las condiciones de entorno son sustancialmente diferentes, lo cual no obsta para que podamos hacer uso de tecnología o de este tipo de avances en esa compatibilización de el necesario desarrollo a través de la empleabilidad, gracias a una plataforma como la que acabas de mencionar. Y en ese orden de ideas, ¿qué requieren del Estado en una perspectiva de marco normativo? ¿Qué buscarías tú como persona del ámbito organizacional de tecnologías que desea proveerle al sector empresarial algunas herramientas de apoyo? ¿Qué le diríamos al Estado? Señor Estado, por favor, haga esto. Yo creo que, gracias por la pregunta, porque yo creo que hay un elemento que no es únicamente del Estado, pero también es del sector empresarial como tal, y es que empecemos a evolucionar en cuanto a unas contrataciones basadas en el tema real de competencias. Entonces hemos visto desde el gobierno, por ejemplo en Colombia, el desarrollo de iniciativas como el Marco Nacional de Cualificaciones o elementos que permiten que no son tan tradicionales como lo vemos en Colombia. Entonces, el abogado va a tener ciertos tipos de empleo, el economista va a tener ciertos tipos de empleo. Yo creo que lo que uno tiene que pedirle al gobierno es tratar de regular y tratar de generar unas normativas que permitan validar y darle aún más peso a certificaciones que algunas plataformas pueden entregar o algunos modelos de educación un poquito menos tradicionales. ¿Por qué? Porque en muchos casos son competencias que se adquieren en 2, 3, 4, 5 meses y que no requieren de pasar por un ciclo formativo tradicional. De hecho, voy a contarles una experiencia que tuvo Francia a principio del siglo, pues en el inicio del 2002-2003, cuando hubo la burbuja del Internet. Cuando hubo la burbuja del Internet en Francia, se necesitaban un montón de programadores que Francia no tenía. Y para estar en el core de esa gran transformación, tenía que sacar un montón de programadores muy rápidamente. ¿Qué hizo muy acertadamente el gobierno? Fueron hacer unos programas válidos de reskilling para personas de carreras, por ejemplo, literarias, otras carreras que tenían de pronto salidas al trabajo muchísimo menos fáciles que pues, esa necesidad de programación. Y entonces generan esos programas, validaron esas competencias de programación a los literarios y esas personas se volvieron de los programadores más exitosos que hemos visto. Entonces, necesitamos cambiar ese bias que tenemos y para eso el gobierno necesita, obviamente, también apoyar para que esas competencias sean válidas, reconocidas para personas que trabajan en el sector público, para personas que trabajan en el sector privado. Entonces, yo creo que está todavía ese tema de concientización y ese tema de apoyo a esos nuevos mecanismos de formación que todavía no están tan mainstream como lo pueden llegar a ser en otras partes del mundo. O sea que la idea sí es, en esa perspectiva que tú mencionabas en el cierre de tu intervención, long life learning, es la necesidad de un proceso continuo de reentrenamiento que pues no necesariamente tiene que pasar por los tránsitos tradicionales de 4 años de pregrado, 2 años de maestría, sino que perfectamente pueden ser ciclos muy cortos de meses, inclusive semanas, que lo que hagan es certificar la competencia como una demostración de la empleabilidad, ¿correcto?
Exactamente, eso es. Pues, y déjame ahí entonces, vamos a echarle el vainazo a nuestro ex viceministro de Educación Superior, quien estuvo en el kernel, en el núcleo, en el lugar de la generación de la política pública. Y ahí, Francisco, aprovecho un comentario que nos colocaron en nuestro chat los participantes, los asistentes, en el cual se menciona que como resultado de la coyuntura pandémica, el gobierno colombiano en particular hizo unos esfuerzos muy importantes expidiendo una serie de reglamentaciones transitorias que facilitaban el uso de la tecnología para desarrollar la actividad en general. Y pues permitió, entre otras múltiples cosas, hacer unos teletrabajos sin que se cumplieran las condiciones normativas que deberían existir al respecto. En particular, el Ministerio de Educación le permitió a las instituciones de educación superior utilizar los modelos, comillas, híbridos, y digo comillas porque pues realmente no correspondían a esa realidad, de tal manera que pudiesen mantener la operación. Pero allí, Francisco, a pesar de esos avances que se hicieron, y como lo decía nuestra asistente participante, hay gran cantidad de reglamentaciones que apuntan al uso de la tecnología en las diferentes opciones de la vida. En la educación, a mí me sigue doliendo el hecho de que, ¿cuál es la ley que nos rige? La ley 30 del 93. 29 años, por decir nada, que no logramos hacer un cambio de normativa. ¿Cómo logramos, Francisco, que desde el sistema de educación podamos empoderar a ese sistema productivo con personas con las competencias necesarias, con una normativa que no lo permite, por decirlo menos? Vale, Diego y Micael, muy importantes estas preguntas y estas cuestiones. Nosotros en el gobierno en el que estuvimos trabajando, pues, planteamos lo que mencionaba Micael, ¿no? El Marco Nacional de Cualificación, eso está en el plan de desarrollo que nosotros propusimos. Y creo que la implementación de esto, nosotros iniciamos el trabajo de esto, ¿cierto? En trabajar este Marco Nacional de Cualificación en el sistema de educación nacional terciaria, para precisamente responder a esa gran necesidad de la pertinencia en la educación superior. Dos cosas, los países industrializados tienen la pirámide invertida, ¿no? El 70% de los que estudian en educación superior en estos países básicamente estudian programas técnicos y tecnológicos. En Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos pasa lo contrario, el 70% estudia carreras profesionales, ¿no? Tradicionales. Entonces yo creo que tenemos que ir cambiando esa mentalidad también de que la educación técnica y tecnológica es mala o es de mala calidad. Yo creo que ya se han derribado esos mitos también. Como se han derribado también los mitos de que la educación virtual era mala, ¿no? Y pues esta pandemia o aprendemia, cosas de la pandemia son que nos adelantó la digitalización, no solamente en los otros sectores, sino también en educación superior aproximadamente por unos 20 años. Y las principales universidades del mundo empezaron a trabajar de manera virtual, sincrónica o asincrónicamente, para poder responder precisamente a esas necesidades que está planteando estos nuevos entornos. Frente a esto, claro, el mundo se está moviendo, aunque decía Micael también, de grandes empresas como Microsoft, mencionaban el tema de Bill Gates y otras empresas que están diciendo que ya no requieren tanto personas con muchos títulos, sino personas que tengan competencias, que sepan hacer la función. Y creo que allí todavía hay un desarrollo importante o un desafío importante por hacerlo. Como todo en la vida, yo creo que las situaciones de los problemas humanos siempre son más complejas. Creo que los títulos y creo que estudiar en las universidades, creo que las humanidades, creo que las habilidades fuertes son supremamente necesarias y complementarias. Y que efectivamente desarrollar todas esas competencias, o sea, estudiar a lo largo de la vida es completamente necesario y sobre todo en un mundo tan cambiante como el actual. En Colombia se han hecho diferentes ejercicios para apostar a mejorar esa normatividad. Hace poco se expidió pues el decreto 1330 en julio del 2019
Creo que fue un avance importante, pero que continúan desafíos allí importantes para mejorar la calidad de la educación en nuestras instituciones de educación superior y plantear un verdadero sistema de educación. Allí también hay una cosa importante. La política pública debe trascender a los gobiernos. Es un tema que, por eso, una de las características de la política pública es la estabilidad. No podemos estar dando bandazos. Y uno podría entonces argumentar, oiga, listos, Colombia tiene una muy estable política pública porque ha sufrido muy pocos cambios. Francisco acaba de mencionar este decreto colombiano del 2019, el 1330, que lo que hace es hacer algunas adecuaciones, movernos hacia adelante en todo esto que es el aprendizaje y que no nos midan a las instituciones de educación superior por nuestras capacidades, por qué tan buenos profesores tengamos, por qué tan excelente infraestructura de laboratorios manejemos, sino que realmente nos midan por el éxito de nuestros egresados. Somos buena universidad, buena institución de educación superior, corrijo, porque pues no necesariamente tenemos que ser universidad. Francisco lo planteaba, Mike también lo estaba definiendo. Oiga, no debemos permanecer 4 años en un pregrado para lograr certificar nuestra empleabilidad. Podemos tener, gracias a ese modelo de aprendizaje a lo largo de la vida, unos cursos cortos de certificación que nos permitan obtener esa habilidad, esa competencia. Lo interesante es cómo sí se hacen esfuerzos desde la política pública para lograr acercar la velocidad del cambio de la educación a la velocidad del cambio de la tecnología, que es sustancialmente superior. Y ahí pues yo puedo comentar al respecto, porque hubo una inquietud que se planteó por parte de uno de nuestros asistentes con base en lo que se mostró de CLADEA. En Latinoamérica en general, las normativas educativas han ido evolucionando, digámoslo, bien. O no lo coloquemos con adjetivo calificativo, simplemente han ido evolucionando. Sin embargo, lo que sí se expresa de manera generalizada es que como política pública, es decir, como una decisión de los estados, no hay realmente desarrollos en el ámbito de cómo logro educar soportándome en tecnología. Eso es lo interesante. Y organizaciones como en las que se ha desempeñado Mica le van a permitir al Estado poder avanzar. En este orden de ideas, Mica, y además entendiendo que tienes que salir corriendo en un par de minutos, ¿qué le recomendarías al Estado para que se lograra potenciar esa tríada de política pública, tecnología y educación? Pues la verdad, lo que yo veo en este momento, y principalmente en Colombia, donde estamos implementando realmente, yo creo que los mayores proyectos en América Latina, el gobierno tiene lo que se requiere y ha tenido lo que se requiere. Desde el gobierno pasado al gobierno actual, ha tenido un contacto muy permanente con el sector laboral, algo que en algunos, de pronto, gobiernos anteriores o en otros tiempos no se hacía. Hoy en día hay un contacto muy a la par con el sector productivo y ya se ha visibilizado esos requerimientos cambiantes que estamos teniendo en cuanto a la demanda laboral, especialmente en el sector tecnológico. Yo digo desde el sector tecnológico porque es el que más ha sufrido, el que más está sufriendo y el que más va a seguir sufriendo, porque no tiene una escasez de demanda. Entonces yo creo que es el streamline de comunicación con la triada, con las empresas, con las universidades y que realmente sea el articulador del tema. Las empresas muchas veces han tratado de, en otros países, yo lo veo en otros países que no menciono aquí, han tratado de jalonar un poquito los gobiernos, pero obviamente el elemento fundamental, la columna vertebral, tiene que ser el gobierno nacional, los gobiernos locales, que puedan decir, listo, estamos abiertos a escuchar e incluir la visión del sector empresarial, del sector de startup, etc. Entonces yo creo que es esto, el tema de comunicación y el tema pues de entendimiento real de lo que está pasando en el mercado laboral. Es por este lado que yo lo veo. Colombia lo está haciendo extremadamente bien y está realmente liderando no solamente la región, pero no quisiera decir mundialmente, pero Colombia está haciendo un trabajo espectacular en este momento. Oye, interesantísimo entonces esa perspectiva. Señor gobierno, desde el entorno Estado,
comunique correctamente para que a nivel regional, a nivel de ciudades, puedan interactuar de manera transparente con ese sector productivo para detectar sus necesidades y de esa manera indicarle al sector de la educación, señores, educación, necesitamos esto. Y no lo necesitamos dentro de 5 años, 4 años, cuando se gradúen sus ingenieros, sus biólogos, sus agrónomos, sino que lo necesitamos ya, porque el futuro es hoy. Por ese lado es, ¿correcto, Miguel? Exactamente, tal cual. No lo pude, lo dijiste 10 veces mejor que yo. Lo que pasa es que me lo he pasado estudiando durante el último año todos estos temas y qué bueno que una organización que tú estás en este momento como Mica por la amistad, cercanía, pero también por tu experiencia en LinkedIn y en Microsoft. O sea, esas organizaciones lo están pensando en esos términos. Oye, Francisco, y después de haber pasado por el sector público, de haber vivido esos avatares de los intentos, impulsos para lograr mejorar esa reglamentación, y ahorita en los avatares de la consultoría en el sector de la educación, y tú muy en particular en temas financieros, ¿no? Por ese lado recuerdo que era donde estabas muy metido de manera previa. ¿Qué le decimos al Estado para que en esas propuestas de política pueda ser lo mejor posible? Diego, yo creo que es bastante importante que se sigan abriendo esos espacios con el sector empresarial. Yo creo que aquí la pertinencia en la educación es supremamente relevante y para eso es clave también de que haya flexibilidad en la oferta educativa para que pueda responder a tiempo a esas necesidades, a esos requerimientos de los empresarios. También le diría que es muy importante eh, ese diálogo con la educación superior, ¿cierto? Con la educación superior, pues yo metería un cuarto actor aquí y es la sociedad civil. Yo creo que hay que escuchar a la sociedad civil en torno a esos desafíos, a lo que sienten, a esas realidades de lo que está pasando en su mundo particular, para que de la educación superior, para que del Estado se puedan hacer políticas públicas pertinentes también y que efectivamente resuelvan problemas reales y no imaginarios de la sociedad. Sabes que cualquier política pública debe ser concertada con la sociedad civil y entre más actores tengan involucrados en ella, pues más rico será ese trabajo que podrá desarrollarse para que haya efectividad y eficiencia en esa política pública, para que, como tú decías, efectivamente logremos políticas públicas estables, coherentes y, obviamente, como lo mencionaba, que sean adaptables, que sean flexibles también para responder a las nuevas necesidades de mundos cambiantes. Ahí tocas un tema muy importante, Francisco, que tiene que ver con la cuádruple hélice. No deberíamos pensar en la tríada como se menciona en nuestro título de panel, sino que es esa cuádruple hélice que incorpore a ese importantísimo grupo de interés que son la sociedad civil, representada a través de algún tipo de organizaciones, porque pues finalmente la sociedad que se supondría representado en alguno de los otros, sí debe tener una voz cantante, debe tener la capacidad de poder aportar como representante de la sociedad para que el sector productivo acepte esto que la educación le está entregando gracias al uso de la tecnología. Interesante además un comentario que nos aparece también de nuestros participantes, en el sentido de que pues, nuestra participante lo hace desde una perspectiva muy focalizada en la administración pública, la formación de los administradores públicos, pero que es perfectamente aplicable de manera transversalizada para cualquier área del conocimiento. Es fundamental tener unos ejercicios de modernización de esos programas, que inclusive pues ocurre, y Mica lo mencionaba, oiga, es que las instituciones de educación superior tienen que sacar programas que surten un proceso al interior del ente rector de este tipo de actividades, que es el ministerio en Colombia. Y tiene que presentar un documento maestro, tiene que ser verificado por unos pares, tiene que lograr hacer
que se cumplan esas condiciones que el ministerio considera que son las mínimas exigibles para que cumpla la calidad, y posteriormente se le da el permiso de operación durante un periodo de 7 años en el caso particular de Colombia. Pero pues eso se surte en un ejercicio que puede ser de más de un año en muchas ocasiones. Menos mal el compromiso del 1330 en nuestro país ahorita es que lo hacen en un periodo no mayor a 12 meses. Sin embargo, pues es que en 12 meses la velocidad del cambio de la tecnología pues es altísimo, y por lo tanto lo que yo diseño hoy, que me aprueban dentro de un año cuando salga al mercado de la academia, pues ya va a estar desactualizado. Y por eso la importancia de que existan esta relación entre todos los participantes en esa denominada cuádruple hélice, que creo que vale la pena hacer la actualización de nuestro título de panel, y ya no de triada, sino a cuádruple hélice. Y tendríamos que invitar entonces en la próxima ocasión a un cuarto acompañante que nos dé esa perspectiva. De verdad, qué interesante. Qué bueno que nuestros participantes estén interesados en lo que hemos venido conversando. A todos los datos de contacto de nosotros están en el programa, así que si desean continuar hablando de estas temáticas, que continuemos de manera colaborativa buscando alternativas de solución y proposición para que nuestros países, desde la perspectiva de política pública, logren avanzar, estamos totalmente abiertos. Francisco, muchísimas gracias en Bogotá. Y desde Dublín, que lo veo ya oscuro en la parte de atrás de tu cámara, muchísimas gracias, Mica. Y pues también desde la costa este de los Estados Unidos, donde todavía tenemos mucho día por consumir, estaremos muy atentos a todo lo que ustedes quieran plantearnos. Muy buenas tardes. Un saludo especial a todos. Buenos días para otros. Gracias, un placer estar con ustedes. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.